Voy a esconder, yo creo que todos los vectores, nada más hago selección de los vectores, los oculto. Voy a trabajar de momento en la capa de color verde. Vengo aquí. Y aquí voy a generar una línea de referencia. Déjenme ver qué me puede servir aquí. Déjenme ver si aquí hay un fin. De fin a fin, ok. Luego esa línea la voy a mover. La voy a mover 1.6 hacia la izquierda. Aquí la voy a tener. Esta es solamente como una referencia. Vean, voy a hacer aquí una línea que inicie en near, por ejemplo aquí, y que atraviese, así. Esta creo que ya... Bueno, la voy a dejar de momento. Esta entidad la voy a copiar. La vamos a copiar a... Déjenme ver como cuánto es esto. Esto es muy pequeñito. Yo creo que lo voy a hacer a mano. Vean. Voy a hacer... Ni siquiera puedo alcanzar a medirlo, pero así una separación muy muy pequeñita. Y esta entidad la vamos a... La vamos a multiplicar, pero déjenme ver. Yo creo que vamos a hacer esto, vean. Primero esto lo voy a proyectar. Voy a hacer un project aquí. Acepto. Se acaba de pegar. Si quedó el original, nada más borra el original. He explicado muchas veces esto. Y vean, se quedó pegado aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es... Voy a ocultar este. Aquí, ok. Y de aquí voy a hacer una pequeña línea, aunque esté por ahí encimada, de aquí a aquí, para generar aquí un barrido por los carriles. Carril, carril y curva. Así está bien. Acepto. Y a esta entidad le voy a hacer un offset. Ese offset va a ser hacia ambos lados. Distancia 0.01. Déjenme ver, 0.01. Ok. Voy a activar lo que he escondido. Y aquí puedo hacer una matriz por curva. Este comando hace poquito lo puse. Matriz a lo largo de curva. Selecciono mi objeto, doy un enter. Le digo que quiero que se copie acá. El número de elementos, vamos a ponerle unos 8. Ok, sí, exactamente. Si hay alguno que sobra, aquí lo puedo suprimir. E incluso, ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque no está exactamente iniciando. Pero no pasa nada, no es cosa del otro mundo. Lo que puedo hacer aquí es seleccionar. E incluso lo puedo mover hacia acá, ¿no? Algo así, un poquito más. Voy a desactivar mis referencias. Creo que por ahí. Y esta entidad está en bajo relieve, ¿no? Todas estas partes. Entonces hago una diferencia booleana de un enter con estas entidades que acabo de clonar ahí. Acepto. Me quedan estos verdes porque no le había puesto eliminar original igual así, pero yo puedo suprimir o esconder esto. Y aquí tendría mi bajo relieve, ¿no? Estas memorias vienen con un bajo relieve, pero si quieres un alto relieve, pues nada más mantén esto. Voy a palomear esta capa y oculto esta de acá, ¿no? Ok, entonces tendríamos esto. Este elemento lo voy a unir. Voy a hacer una unión booleana de este y este. Acepto. Y vean, este de aquí, para que si quieren que obviamente que en el render se vea el patrón que hicimos, entonces vamos a rotar esto, ¿no? Vamos a rotar desde el centro. Aquí debe de haber un centro. Desde por aquí. Y aquí al ángulo que ustedes quieran. Si lo quieren poner hasta acá. Hasta acá lo vamos a poner, ¿no? O sea, en el ángulo que ustedes quieran ahí colocar. Ok, ya nada más ocultamos esta parte de color rojo. Vamos a hacerlos. Tiene unos pequeños cuadritos. Estos se los voy a poner a mano para no referenciar más por ahí. Los voy a poner por aquí, ¿no? Es más, yo creo que podría funcionar con un rectángulo desde el centro de por aquí. De hecho, estos están, déjenme ver, están como a la parte media, están como por aquí. Son pequeñitos, nada más los selecciono. Voy a extruir. Están en ambas partes, déjenme ver si están arriba o abajo. Están en ambas, ok. Voy a extruir esto. Así. Y esta entidad pues la voy a copiar, ¿no? Esto igual puedes poner ahí una referencia precisa. O la puedo copiar o puedo hacer un mirror. Aquí voy a hacer una diferencia booleana.
En este caso no quiero tomar más tiempo con estos elementos para que se borren eliminar original. Sí, esta parte, para esto lo que vamos a hacer es poner una línea en la capa de color verde. Voy a activar aquí midpoint. Puede ser desde aquí de mid, que atraviese. Y ahora nada más le hago un split. Voy aquí a split. Quiero partir este. Recuerden que todavía no era un sólido porque le habíamos quitado una parte de enfrente. Ok, de esta manera va a tener pieza A y pieza B. Entonces lo que vamos a hacer es ocultar. Voy a ocultar, ¿qué más? Esto para que no me estorbe. Y esto, ¿no? Ok. Aquí lo que ustedes pueden hacer es esto. Vean, también nos falta quitarle ahí a esto, pero ahorita lo hacemos. Yo le voy a poner ahí una pequeña caja. Sin ninguna referencia. Por si... Vean, lo voy a poner por aquí. Una pequeña alturita nada más. Por ahí. Por si quieren adentro ponerle iluminación. Algún foquito. Y aparte que esto... le voy a poner, no sé, de color naranja. Aparte a ponerle una textura como de un circuito electrónico, ¿no? Algo así. Si acaso ahí le podemos poner... como complemento en la capa de color negro algunos tubos. Esta cosa la voy a hacer un poco más hacia allá, la voy a centrar un poquito más. Esa para que, les repito, para que tenga nuestra textura de algún circuito. Y aquí voy a hacer nada más esto, ¿no? Es como un pequeño límite, ¿sí? Y lo voy a copiar por ahí, ¿no? Nada más para que tenga más cosas por la parte de adentro. Estos los voy a copiar hacia acá, nada más que no estén en donde no obstruyan otra cosa. Ok. Y déjenme ver. Aquí por ejemplo sale, ¿no? Pero ahorita lo reparamos. Y le voy a poner aquí una capa más. Le voy a poner de color amarillo. La activo. Y voy a poner tal vez ahí una pequeña esferita. Esto es para lo que les comentaba de como iluminación. Entonces lo voy a poner por aquí. Y la pongo adentro. Esto ya en renderizado. Voy a poner otra más atrás tal vez. Esto ya en renderizado le ponemos que sea luz y lo que sea. A le voy a dar un offset. Hacia la parte interna. Distancia 0. Vamos a poner distancia 0.1. Ok, está de esta manera. Y entonces con le vamos a cortar, ¿no? Hago una diferencia booleana de y un enter, eliminar original no, con un enter. Y ya nada más aquí borramos estas dos partes y que no salgan, ¿no? Las esferitas. Esta sale un poco, nada más la voy a hacer hacia la parte de la cara adentro. Vamos a ver, lo voy a mover un poquito por ahí, ¿no? Ok, ya nada más activo lo que había escondido. Y a también le voy a hacer un offset. Voy a hacer un offset hacia adentro también. Sólido sí, acepto. Y vamos a aparecer aquí lo que habíamos escondido. Vamos a guardar. Y recuerden, de aquí lo vamos a ocultar, ¿no? Todas estas partecitas. Ya nada más vamos a exportarlo para que en el siguiente video hagamos el renderizado. Nada más, déjenme ver, debe de ir en otra capa. Voy a hacer una capa, no sé, de color morado. Ok, cambiar capa de objeto. Está bien de este color, también. Creo que ya. Ok, creo que ya. Nada más selecciono todo esto. Voy aquí a archivo, exportar selección. Busco una ruta, le digo que como Rhinoceros 5. Le pongo un nombre, yo siempre le pongo el nombre de render. Le doy en guardar y listo. Ya está preparado para cuando lo vayamos a renderizar. Sea muy fácil ponerle materiales a esto de aquí. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Es el resultado del modelo. Espero, me tardé 31 minutos en hacerlo. Lo estaba haciendo bastante, creo que me tardé mucho. A ver si en edición esto lo bajo como a 18, 22 minutos. Pero nos quedó, yo creo que me tardé mucho porque estaba sacando medidas. Pero vean, creo que nos quedó bastante bien. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Cualquier cosa, cualquier comentario llena en la cajita, lo estaré checando. Si tienes alguna duda también puedes ahí preguntar o en la página de Facebook.
Esto es todo por el momento. Nos vemos el día miércoles para hacer el renderizado. Y el renderizado lo vamos a hacer realmente muy rápido. Y hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.